Este, ahora sí, vamos a empezar la charla con Eduardo Reynoso. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Lo estuvimos viendo el otro día, el domingo, después del debate, eh, justamente con Carlos Vera. Y ya han pasado 3 días. Y yo te pregunto, Eduardo, realmente en el post-debate, ¿qué es lo que ha quedado grabado en la mente de la gran mayoría de los ecuatorianos, de los que lo vimos y de los que no lo vieron? Andrés Hugo, amigos, muy buenos días, gracias por esta cordial invitación. ¿Por qué, empezando por lo primero, por qué son importantes los postdebates? Porque no todas las personas ven el debate y el debate tiene hasta cierto punto un pequeño tiempo de 2 horas. Los postdebates pueden durar aproximadamente inclusive 3 días. Así que el postdebate es el que termina de alguna forma definiendo o comunicando qué es lo que pasó en esas 2 horas importantes. Dicho sea de paso, también entender que la ciudadanía le dio una respuesta positiva al debate. Tuvieron 27 puntos de rating en Guayaquil, 31 puntos de rating en Quito, lo cual no es desechable, es una cifra que de alguna manera está empezando a subir y que le está dando importancia a esta herramienta democrática. ¿Qué es lo que ha pasado en este postdebate? Pues sencillamente es la traducción de lo que pasó en el debate. Quien ganó realmente fue el aburrimiento. ¿Okay? Yo no veo los ingredientes interesantes que debieran estar en el postdebate de alguna forma transmitidos. ¿Por qué? Porque a la larga el material comunicacional que se generó en el debate fue bastante pobre. Usted no tiene una historia realmente que haya impactado, no tiene una frase que de alguna manera haya trascendido, no tiene un discurso emocional que de alguna manera inspire, no tiene unos datos fehacientes que de alguna manera generen una reacción importante en la ciudadanía. Y lo que sí tuvimos es una colección de propuestas por temas. Cada tema que hablaba eran 8 o 9 de alguna forma propuestas, que no quiero quitarle su valor, pero entender que desde el punto de vista de la conducta humana, desde el punto de vista del cerebro, el cerebro una vez que escucha 3 ideas, de ahí no empieza a escuchar más, porque hay algo que se llama el sesgo de parálisis de análisis, que cuando tú ya tienes demasiada información, el cerebro se cierra, simplemente selecciona lo importante o lo primero que se dijo. Entonces, lo ideal de cómo estructurar de alguna forma una propuesta, una solución hacia el país, es decir, de 1 a 3 cosas y luego realmente llenarlo con este tipo de herramientas comunicacionales que acabo de mencionar. No hubo ni siquiera una ayuda visual, entendiendo que las personas son más visuales que auditivas, que se puede olvidar lo que escuchan, pero no se va a olvidar fácilmente de lo que ven. Entonces, yo creo que hoy tenemos un postdebate pobre porque tuvimos un debate pobre. Buen punto, porque claro, la vez pasada, por ejemplo, hace 2 años, cuando terminó el debate entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz, que fue mucho más encendido, al otro día la gente hablaba de tal cual, especialmente el tema de Andrés, no mientas otra vez, pero igual, la gente lo conversaba, lo comentaba. Aquí no hay mayor cosa que comentar sino aquello de que fue aburrido, de que fue pobre, de que fue, eh, pues, no lo que hubiéramos esperado. Sin embargo, parece que esa era la estrategia, Eduardo, a la que los enviaron a ambos candidatos. Yo creo que en ningún caso esa podía haber sido la estrategia. Y si hubiese sido el caso, es una estrategia totalmente equivocada, porque todos sabemos que la comunicación tiene que ser intencional y la comunicación siempre tiene que conectar, porque es un espacio que tienes para ganar. Y uno no puede asumir que aburriendo el debate de alguna forma vas a hacer que la gente no lo comente, no lo vea. Y aparte porque no está bajo tu control el saber que la otra persona, mientras tú estás siendo aburrido, el otro realmente a lo mejor viene e impacta. Aquí lo que pasó es lo siguiente. Cambiaron los roles. Daniel Noboa
la vez pasada impactó con su serenidad, con sus 3 o 4 ideas bastante claras e inteligentes. Pero hay que entender algo. La vez pasada estaba bajo el radar, él pasaba bajo el radar. Dos de las cosas que más de alguna forma se le celebraba era el hecho de que nunca atacó ni que lo atacaron. Pero esas eran realmente cosas que no estaban en sus manos, porque a la larga, si no lo atacaron y no atacó, es porque era el penúltimo y tenía 3% en el momento del debate, que hoy sube, que luego subió a 24%, subió 21 puntos en 7 días, justamente porque hizo un buen debate y un postdebate. Entonces, era lógico que no lo ataquen y era lógico para qué iba a atacar si él estaba penúltimo. Hoy sí había expectativas sobre él. Y lo que tenía que hacer era reafirmar esas expectativas para ganar lo que llamo el quinto hito. ¿Qué es el quinto hito? Hubiese sido como en fútbol el 5-0. ¿Por qué? Primera cosa, primer hito, el tipo gana el debate anterior. Luego gana y hace un excelente postdebate, segundo hito ganado. Tercer hito en consecución, pasa a una segunda vuelta, teniendo un récord impresionable de una remontada increíble, que es un récord sudamericano en tema de elecciones, 21 puntos en 7 días, 3 puntos promedio por día. Cuarto hito, no solo entra a la segunda vuelta, sino que en las primeras olas de sondeo empieza a ganar las elecciones y ya dependiendo del autor de la investigación de mercado estaba entre 8 a 10 puntos arriba. Entonces, estaban cuatro acciones positivas a favor de él. Ganar el segundo debate, era la quinta posición en la cual ya hubiera sido realmente una situación que hubiera catapultado la elección, porque yo creo que moralmente ni siquiera las mismas filas de RC5, siendo fieles como son, de alguna manera hubieran podido superar esta situación. Sin embargo, vimos una Luisa que más bien cuando ya no generaba ninguna expectativa, cuando estaba asociada con incapacidad, que era lo que había demostrado en la primera vuelta, realmente lo que hizo fue hacer una acción o una participación que tampoco fue descartable o destacable, pero lo que sí fue es mucho mejor que la vez pasada y que ligeramente termina dándole una cierta pequeña ventaja en cuanto a quién ganó el debate. Ahora, pregúntenme a mí, si esto que ocurrió el otro día cambia el tablero electoral, yo le diría que no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Aquí hay 3 posiciones diferentes, el correísmo, el anticorreísmo y lo que estaba en pelea, que es justamente esa zona gris que es bastante importante, es la que pondrá el presidente y que es la gente que quiere algo nuevo, que no quiere nada a favor ni en contra de Correa, que quieren un discurso totalmente diferente. Entonces, el correísta siempre va a seguir pensando que ganó Luisa. El anticorreísta va a pensar fielmente de que ganó Daniel Noboa y que a la larga, gane quien gane, jamás votarían por el correísmo. Esa zona nueva que fue de Daniel Noboa, que de alguna manera ha logrado personificar él, esa era la que estaba en pelea. Y esa hoy, de todas maneras, quizás con este pequeño desaliento que han tenido, igual sigue pensando en que de alguna forma está más cercano hacia una orilla, la orilla de la derecha más que la orilla de la izquierda. Así que yo no creo que esta sutil ventaja que haya podido tener Luisa cambie el tablero electoral realmente en tema de percepción o intención de voto. Las 9 de la mañana con 47 minutos, a ver, 9 con 48, perdón, 9 con 48 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos con las preguntas de Alcides Ezequiel Montilla García. Gracias. Saludando pues, a Eduardo Reynoso Negrete. Últimamente, el fútbol se lo ha utilizado para comparar a la política y me parece muy bien. Empezando porque el día del debate, domingo, jugaba Barcelona a la misma hora del debate. ¿Y quién le va a disputar a Barcelona la posibilidad de que la gente vea el partido en vez de ver un debate? Nadie. 10-1 yo le apuesto que la gente prefería ver el fútbol. Y Barcelona, más que nada, punto 1. Parecería que eso fue
lo que hizo que el debate sea visto por poquísima gente. Por ejemplo, usted ha dicho que lo vieron 500.000 hogares, que serían como 2,5 millones de habitantes, el 25% de los electores. Aunque Santiago Nieto, de Informe Confidencial, dijo que apenas en Guayaquil lo habían visto el 10%, 300.000, y en Quito el 6%, y que lo habían visto los politizados, la gente politizada, no la gente que quería ver si me convence Noboa para darle el voto o no. En estas circunstancias se suma el hecho de que el debate no tuvo chispa, no tuvo humor, no tuvo anuncios espectaculares, la gente quería emoción, nada de eso hubo. Entonces, definamos las cosas, pues, Eduardo. ¿Qué va a pasar con los indecisos? ¿Qué va a pasar con los que al momento se emocionan cuando le dan la papeleta y le dicen, yo voy a votar por fulano porque ese es el que más lo nombra la prensa? Vamos a llegar a esa situación, ¿verdad? Mire, yo creo firmemente es que esta elección ha estado mucho más cercana a lo que representa Daniel Noboa, para ser verdad. Luisa está generando un cambio en su apariencia, un cambio de conversación, un cambio de retórica, es verdad, pero aquí hay que preguntarse si la gente se lo va a creer en este pequeño periodo, ¿ok? Entonces, yo sí siento es que hay una tendencia mayor a que ese grupo que usted, don Alcides, bien menciona, de alguna forma tiene una inclinación mayor por Noboa a por Luisa. Y que si le va mal a Noboa, yo no los veo votando por Luisa, sino quizás anulando el voto, de lo cual sí hay que cuidarse. Porque si yo estuviera manejando la campaña de Luisa, cosa que no haría, pero si ese fuese el caso, yo alentaría que como un plan B empiecen a fomentar el tema del voto nulo, porque eso sí creo que le terminaría quitando más votos a Daniel Noboa que a ella. Entonces Eduardo, hay que tener mucha claridad en ese tema. Eduardo, mire, en este país es donde todo puede suceder, es verdad. Hace poco, todo el mundo decía, es muy probable que Luisa gane en la primera vuelta. Y sucedió lo de Fernando Villavicencio. Ahora que estamos en el post-debate, en donde todo el mundo empieza a comentar, los que bien le dicen a los que no han visto, de una manera real o distorsionada, pero le dicen, ¿sabe qué? Lo que ocurrió fue esto, dicen que ganó Noboa, dicen que no, que la que ganó fue Luisa. Y los que les encanta seguir en la duda, seguirán en la duda hasta el día que rayen la única papeleta que nos van a dar en las urnas. Entonces, no va a aparecer un cisne negro. ¿O usted cree que hay que estar atentos en eso? No, toda campaña es perdible y es ganable como principio general. De hecho, el ser asesor de tema de marketing políticos es básicamente la administración del caos. Peor en un país como este tan variable. 8 de cada 10 personas no ven propuestas. 1 de cada 10 personas ven la propuesta de su candidato. Y solo 1 de cada 10 ve por lo menos 2 propuestas para poderlas contrastar. Es decir, no estamos tomando decisiones en base a propuestas, estamos tomando decisiones en base a personas. Y para ponerlo también en este aspecto, el 24% de las personas 2 días antes de las elecciones decían que aún estaban indecisos, pero del 100% de los que ya habían elegido decían el 25% que podían cambiar de parecer el día de las elecciones cuando estén poniendo la raya. Si hablamos de variabilidad, este es el país de la variabilidad. Así que todo puede pasar, sobre todo cuando yo veo algo que la gente no está hablando, que es estas personas, yo las llamo, y esto lo heredé, este término de un gran político que me enseñó muchas cosas mientras trabajé para él. Él le llama los libres pensadores. ¿Qué son los libres pensadores? Son actores políticos que nadie les pidió que hablen, que nadie les dio un guión, pero empiezan a hablar a favor o en contra
de ciertas candidaturas y a veces el hablar a favor de una candidatura como tal le termina quitando votos a esa misma candidatura porque sus valores negativos en percepción los termina endosando, los termina heredando dicha posición o dicha lista. Entonces, hoy ya vi 2, 3, 4 actores que empiezan a hablar a favor o en contra de las candidaturas. Y ese tipo de cosas puede generar mucha más variabilidad de la votación. Yo estoy de acuerdo con usted, las elecciones se pelean hasta el último día. Lo que yo hago como análisis es entender lo que está pasando hasta el corte de hoy, viendo este tema apático de cómo se ha manejado el tema del postdebate. Inclusive se están manejando ciertas herramientas o ciertas herramientas comunicacionales, ya más como teorías de conspiración, difamaciones, gafas que supuestamente tienen una alta tecnología que te dicen las respuestas de todo. Esas cosas creo que ya, eso son las cosas de las cuales se están llenando lo que yo llamo el chat de las tías. El chat de las tías es ese fenómeno en el cual uno replica información basura de las redes sociales que no nos están llevando a tomar decisiones realmente racionales. Eduardo, usted entiendo que no maneja encuestas, ¿verdad? Porque no le he visto hacer encuestas, porque he visto un par de encuestas en donde insisten, ya estamos hablando del postdebate, ¿verdad? Insisten en que sigue adelante el candidato Noboa, pero no sé, hay una especie como de equivocación, porque hablan de 55 a 45 y dicen que la diferencia es de 10 puntos. Discúlpeme con todo respeto, la diferencia es de 5 y pico, no es de 10, porque estamos hablando sobre 100, sobre votos válidos. Entonces la diferencia es 5. Ahora, en una elección cerrada. Explíquelo por qué, Alcito. Yo creo que es claro lo que usted dice, pero para los que no entienden, que dicen por qué, a ver si. Sí, porque si estamos hablando de 100 y usted tiene 55 y yo tengo 45, la diferencia es 5, porque si usted pierde 5 y llega a 50, esos 5 me los llevo yo, que tengo 45, y llego a 50 y empatamos el partido. Entonces son 5 puntos nomás, no son 10. Es correcto. Bueno, entonces yo digo, si son 5 puntos en un país como este, en donde en las últimas elecciones de segunda vuelta siempre han habido 2 y 3 puntos de ventaja, con 3 puntos, Eduardo, ¿es suficiente usted ganar las elecciones o estoy equivocado? Sí, señor, y manejo encuestas de hace 25 años. El tema es que mis encuestas no son públicas, son encuestas para trabajar candidaturas a las cuales a uno nos contratan, ¿no? Ahora, lo que usted menciona es cierto y quiero ahondar más en ese detalle. Toda investigación de mercado tiene entre el 3%, más o menos, el 3% y 5% de margen de error. Entonces, súmele inclusive ese factor adicional. ¿Ok? De que ya una encuesta tiene un margen de error probabilístico, el cual mañana o más tarde también puede de alguna forma cambiar el tablero electoral y verse una elección que no es, o sea, que no es tan holgada como realmente parece. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, continuamos las preguntas con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Gracias, Alcides. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, mira, yo pienso que, quiero saber tu opinión, es que ha cambiado la forma de hacer política en el país en tan poco tiempo, el primer debate, el segundo, en el cambiar la postura. Yo sé que el candidato Daniel Noboa, él es muy pragmático en sus respuestas, él las analiza mucho y las responde, ¿no? De esa manera puede cambiar su forma de ser y esa es su forma de ser y hay que respetarla. Y tampoco fue confrontativo. ¿Ya? En cambio, la señora González sí cambió totalmente su postura, totalmente, a una forma conciliadora. Pero más allá de eso, yo pienso que se ha perdido, opinión personal, el cómo. No se explicó mucho el cómo. Y en este postdebate de 14 días, ¿vamos a seguir hablando de lo mismo o crees que pueda suceder algo que no se dio en el debate, se pueda dar en los mítines, en el territorio, que haga cambiar la expectativa de uno u otro candidato, Eduardo? Yo creo que
esa parte, empezando de atrás para adelante, de la explicación del cómo, mira, el espacio fue el debate y si ya no lo viste ahí, no creo que se vaya a ver en ningún lado. Por una sencilla razón. Yo creo que los políticos, y esto lo digo con dolor, ya se dieron cuenta que a la gente, en realidad, a la gran masa de gente, no les importa y no entienden también el cómo. Lo que la gente quiere saber es con quién voy a estar bien, quién me da esperanza, quién me hace sentir que vamos a salir del hueco en donde estamos y quién me va a alimentar el estómago. Son cosas más de sobrevivencia, más sencillas. El cómo no se entiende. No todos tenemos el nivel de educación como para exigir ese cómo. Yo estoy claro de que una mesa como esta, de que quizás las personas que hoy nos están escuchando también a través de esta prestigiosa radio están buscando un cómo, pero esa no es realmente la base de la elección como tal, y vuelvo a repetirlo, lo digo con pena, porque seríamos una mejor sociedad si exigiéramos que nos digan el cómo y los políticos se esforzaran por entender cómo se hace esto en la vida real y no han enunciado. Segunda cosa es que esto también nos lleva el formato. Hugo, tú eres una persona también estudiada y que sigue el mundo de la política. ¿Cuántos debates presidenciales tienen en Estados Unidos antes de que un estadounidense tome la decisión por quién votar? Tres. Cada uno dura 2 horas y un poco más. ¿Qué quiere decir? Que tienen el triple del tiempo 3. para poder, claro, 3 por 2 horas. Entonces tienen el triple del tiempo para poder decir ese cómo. Pero te aseguro que si hoy, que aparte de que el formato no es el correcto, que si hoy hubiésemos tenido 6 horas en vez de 2, los candidatos les hubiera sobrado el tiempo. No veo que de alguna manera hubiera existido esa preparación seria como para poder realmente darnos una cátedra de cómo salir o cómo sacar al país adelante de todos los flagelos que estamos viviendo. Y la segunda cosa que tú consultabas era el tema de qué es que está pasando con la posición de cada candidatura. Daniel Noboa tenía que entender esta elección. Esta elección no es correísmo versus anticorreísmo. Esta elección es lo nuevo versus lo viejo. Y Luisa tiene el rol o tiene que tratar de cambiar lo nuevo por experiencia. Y experiencia involucrando a todas las personas. Por eso busca la unidad. Y por eso es que cambian el eslogan en la segunda vuelta a por el bien de todos. Ella se cambia del rol heroico, el cual tenía, que querían de alguna forma hacerle un símil de un nuevo Rafael Correa en ella, que vieron que no funcionó, y hoy es la cuidadora. Arquetipo con el cual Guillermo Lasso terminó ganando la segunda vuelta electoral la vez pasada, que fue también el rol cuidador. Entonces ella cambia de héroe a cuidador. Lasso cambió aquella vez de mago, que era un arquetipo de cambio, ¿ok? A cuidador también. ¿Qué es lo que tiene que hacer Noboa? Seguir en el rol del creador, ¿sí? Que es lo nuevo, lo distinto, lo innovador, pero para eso tiene que ser inspirador, Hugo, porque tú y yo sabemos que en temas de conducta humana, para decirte hagamos algo nuevo, algo distinto que va en contra de la comodidad, tienes que ser inspirador y le está faltando inspiración. Está muy sereno, en velocidad está muy pausado y eso genera incertidumbres tanto que lo terminan comparando con Guillermo Lasso, que hoy políticamente es una mala palabra para cualquiera con lo cual te quieren casillar ahí. Pero estaría a tiempo de un golpe de mesa, alguna entrevista, tipo Estados Unidos, cuando lo hemos visto en otros lados, que con el golpe de mesa como que la gente lo hace cambiar. ¿Hace falta eso? Totalmente, totalmente. Inclusive, si yo estuviera asesorando en esa elección, yo lo que les diría es, señores, analicen los patrones. Él termina respondiendo mejor de lo que presenta. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita enfrentarse a un periodista bien intencionado, pero que le dé duro, que le trate de sacar el jugo, porque ahí le van a hacer el mejor de los favores, porque va a poder sacar realmente el conocimiento que tiene dentro y todas las herramientas y la suspicacia y la picardía que está reprimiendo.
Entonces, vuelvo y repito, y analícenlo por favor, él termina respondiendo mejor cuando lo atacan, respondiendo mejor que lo que presenta sus ideas. Así que yo lo pondría frente a periodistas que puedan realmente elevarle la vara al candidato. Gracias, Eduardo. Continuamos con Andrés. Eduardo, en las preguntas finales, agradeciéndote el tiempo, hoy día estamos 4, quedan 11 días, ¿no? Para las elecciones. Y realmente mañana es el último día en el que se pueden pues publicar encuestas. Y sabemos pues que en los siguientes días igual mandan encuestas por una u otra vía, pero las hacen llegar. Y además que la gente... En el chat de las tías. ¿Ah? Sí. En el chat de las tías. En el chat de las tías. de las tías, como bien dices tú. Y por otro lado, la gente se comienza a poner ansiosa, a preguntar, y nos llaman a quienes creen que tenemos encuestas. Entonces, dicen, ¿qué tienes la última? Pero, ¿qué te ha llegado? Y la verdad es que ya en las últimas ocasiones lo mejor es decirle, ¿sabes qué? No me ha llegado nada serio, ¿no? No me hago nada que sea de creer, porque eso, de lo contrario, viene que el que está segundo termina sexto y que el que está sexto termina segundo. O literalmente que uno que estaba sin posibilidades o una aparece después, depende. O sea, o que las preguntas como en el mes de febrero, que todas las preguntas iban a ser sí, todas dijeron que no. O sea, totalmente lo contrario, pues no hay ni siquiera porcentajes, ahí es sí o no. Entonces decían, todas van que sí. Entonces, no, salieron todas que no. O sea, totalmente lo contrario. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué deberían de hacer, según tu criterio, los candidatos, la campaña de Noboa y la campaña de Luisa González en estos próximos días para llegar en la mejor situación posible para cada uno de ellos al domingo 15 de octubre? Más que sugerencia mía, le voy a decir qué es lo que creo que va a pasar. Ok. Yo creo que va a terminar habiendo una campaña de miedo de lado y lado. ¿Sí? Miedo. Y uno de los miedos que de alguna manera se van a detonar es el miedo a la desdolarización, por un lado. ¿Sí? Y desde la otra campaña, oposición, no digo de la campaña formal necesariamente, también se inventarán o verán qué miedo puede existir en torno a la otra campaña. Y al final, y discúlpenme por qué lo digo con tanta certeza, porque cuando ya tuviste tu tiempo para encantar y no encantaste, ¿ok? Cuando no vendiste el mayor sueño, cuando no eres el solucionador de los dolores sociales de la gente, entonces tienes que te vas a ir lo que está al otro lado, que es, ya no te encanté, entonces no votes por mí, vote en contra del otro, ¿ok? Y eso que lo detona, el miedo y la ira. Así que yo preveo de que los últimos días, dado la incapacidad que han tenido los candidatos de conectar fuertemente, va a haber mucho miedo. Una campaña de lado y lado. Sí. ¿Cuál es su marcador para el 15, estimado amigo? Yo creería que podría estar con una ligera inclinación por creer que puede ganar Daniel Noboa, pero que de ninguna forma esto va a ser una goleada como algunas personas esperaban. Pero Bueno, ¿no cree usted que las tendencias iniciales, cuando se dieron los resultados de la primera vuelta, ahí daban una máxima de 63 y una mínima de 53 a favor de Noboa, tomando en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Construye, toda la cantidad de votos de Construye iba para Noboa,
La mitad de Topic iba para Novoa, la mitad de Otto Sonnenholder iba para Novoa, la mitad de Yacu iba para Novoa. Pero toda la cantidad de votos que sacó Construye iba para Novoa. Entonces usted ya va dando el 53%. ¿Por qué no se toma en cuenta esa consideración y se van a otras consideraciones para que en este momento se diga de que hay 5, 6, 8 puntos de diferencia, Eduardo? A ver, usted lo explicó mejor que nadie. Hay unos puntos que se dice que tiene a favor Daniel Noboa, pero a la vez, usted mismo también lo explicó. Es el tema de que hay 5 puntos. Si yo le quito 5 y esos 5 se van hacia el otro lado, entonces ya estamos en un empate técnico. Adicionalmente, toda encuesta tiene entre 2 y 5% de margen de error. Claro. Entonces, la cosa está un poco más, técnicamente está un poco más apretada de lo que la gente de alguna forma prevé. Y hay que ver también la reacción de ciertas personas que al ver que el uno o el otro, que a lo mejor tomaron una decisión la vez pasada apresurada. Recuérdese que Luisa tiene una base, que salga bien o salga mal va a votar por ella. Pero Noboa ganó lo que ganó sorprendiendo en el primer debate, ¿ok? Y mucha gente votó y lo apoyó a él, pero no necesariamente son votos de él, son votos que en ese momento coyunturalmente conquistó. Cuidado, ¿ok? Y yo veo una sociedad extremadamente variable, hay que cuidarse de eso, porque creer que ya unos votos le pertenecen a un candidato no es tan real que digamos, ¿ok? Entonces, tiene que conquistarlos porque también podría perderlos. Y quizás perderlos no significa que se vayan al otro extremo donde Luisa. Perderlos puede ser que se vayan al nulo y tienen que cuidarse de eso. ¿Usted no cree que se vaya a repetir lo sucedido en la segunda vuelta de la anterior elección, cuando el anticorreísmo, cuyo antilíder es Rafael Correa, se puso en funcionamiento? O sea, muchos dicen ya olvidémonos del correísmo y anticorreísmo. Yo digo que no. Yo también tengo personas a quien preguntar, a colegas, a compañeros, a familiares, a mucha gente que pregunto, el correísmo está vivo, pero el anticorreísmo también está muy vivo. Y cuando el anticorreísmo está muy vivo es ahora, en la segunda vuelta, porque ahí, desde los que votaron por Topic hasta los que votaron por Yacu, desde los que votaron por Construye, ahí hay mucho anticorreísmo, Eduardo. Y ese anticorreísmo funciona en la segunda vuelta tal como funcionó con Lazo y Arauz. En la segunda vuelta se funciona una vez más. Y digo, está muy vivo el anticorreísmo, aunque usted diga que no, que es ahora o después, el antes y después. Para mí es el anticorreísmo que está muy vivo. ¿Por qué? Porque tiene un antilíder fuerte, Rafael Correa. Sí, la precisión que yo haría al comentario que usted acaba de mencionar es que yo no dije que no estén vivos, yo dije que no están solos. Antes era correísmo versus anticorreísmo. Hoy creo que hay correísmo, anticorreísmo y la gente que quiere lo nuevo, que no quiere ni estar a favor ni en contra de eso, y normalmente son los jóvenes. Y lo que sí diría es que si bien un Jan Topic y Otto Sonnenholder, etcétera, tienen posiciones marcadas a favor de un Daniel Noboa, dos cosas importantes: no todo voto es 100% endosable. Los políticos no son dueños de las voluntades de la gente, cuidado. Y la segunda cosa, hay que entender el por qué la gente votó por ellos. Puede ser que yo vote por X persona porque era más experta en seguridad, otro porque el otro sabía de más cosas, etcétera. No necesariamente por su posición anticorreísta. Que aquí hay más variables que se ven en los estudios, no en los que se muestran obviamente en los medios de comunicación, pero sí en los estudios cualitativos y de neurociencia que hacemos para poder entender un poco más las campañas. Correcto, Eduardo. Muchas gracias, ingeniero Mendoza. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si Hugo tenía alguna pregunta más. Yo tengo una última pregunta para Eduardo.
¿Crees que, Eduardo, la carta de los senadores de Estados Unidos para el presidente Biden podrá cambiar el tablero electoral si es que hay algo en contra del presidente Correa de parte de los Estados Unidos? Yo creo que va a avivar dos cosas y ahí habría que sopesarlas, ¿no? Sí puede mover el aire o el ambiente de lo que se llama el humor electoral o el clima social. Sí lo puede mover. Ahora, habría que sopesar cómo lo juegan las fichas, porque si toda la gente anticorreísta se une bajo un mismo discurso a comunicar lo mismo en todos, indudablemente esto sí puede llegar a afectarlos y a influenciar en aquella gente que busca lo nuevo y que diría, no, o sea, si yo busco algo nuevo, yo no puedo estar con una persona que internacionalmente lo han tachado de la forma en que lo están tachando. Es la primera, sí, pero también cuidado por esta descoordinación que normalmente existe en la derecha y por esta falta de trabajo en equipo, termina ocurriendo que un Rafael Correa se victimiza bien y más bien le da esto gasolina para que se empiecen a mover y le empiecen a detonar ciertos resentimientos en la sociedad y que al final le terminan dando más bien más números positivos que negativos. Hay que cuidarse en el cómo hacerlo. Muchas gracias, Eduardo, por la respuesta. Gracias a Eduardo y que tengas muy buen día. Buen día, Vamos a estar bendiciones a molestando. todos ustedes. Que Un le vaya saludo. muy bien, Eduardo. Muy amable.